Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan prácticamente 13 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles 21 de enero y vamos a hablar de una muy interesante actividad que va a tener lugar en Manzanares el Real este próximo fin de semana, exactamente el sábado 24 de enero. Es un taller de fomento de la cultura de paz en el que vamos a poder aprender, entre otras cuestiones, sobre la importancia de la paz en la sociedad, de cómo podemos fomentarla a nivel de nosotros particularmente o también incluso en el área educativa. Con nosotros está su responsable, que es Emilio Arranz Beltrán, al que ya vamos a saludar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a Bienvenido. a todas. Bueno, hay que decir que Emilio Arranz es profesor de educación primaria, trabaja en movimientos que buscan la paz sin usar la violencia, también es objetor fiscal a los gastos militares y participante en el programa Practicamos No Violencia de Colombia y Venezuela. Qué importante, siempre hay que decirlo, que es la paz, aunque en los tiempos que corren y después de ver diferentes noticias en los medios de comunicación, que poco se le atiende, ¿no? Y que poco se le respeta. Bueno, sí, en los medios de comunicación se habla generalmente de las guerras, claro, igual que en los libros de historia. Pero ahí vamos, hay que trabajar para conseguir una sociedad en paz y sin violencia, sobre todo sin violencia. Esto parece una pregunta obvia, ¿no? Pero en los tiempos de paz, obviamente, la sociedad crece mucho mejor, ¿no? Y es un tiempo muy estable en el que todo el mundo puede desarrollarse. Bueno, como se dice, la paz es el camino, es un trabajo continuado para desarrollar y promover los derechos humanos, los derechos básicos de las personas, la libertad, de todo tipo de libertades, el derecho a la vida. Hay muchos derechos, claro, pero ya la humanidad se ocupó de aprobar una lista de derechos humanos hace bastantes años y tenemos que trabajar para seguir adelante con ellos, construyendo una sociedad. Pues sí, desde luego, con lo que dices, pues resulta que se está gastando en hacer la guerra tantísimos millones, miles de millones de dinero, de euros, claro, y seguro que hacer la paz sería muchísimo más barato, mucho más barato. Incluso Naciones Unidas ya hace tiempo que hizo un estudio indicando que con el 10% de los gastos militares se podía conseguir eliminar el hambre en el mundo. Bueno, pues es un trabajo que tenemos por ahí pendiente entre todas y todos. Esta jornada, que tiene lugar este próximo sábado, 24 de enero, por la tarde, a partir de las 4:30 de la tarde, va a durar más o menos unas 2 horas y media en la aula de la Biblioteca Municipal Concha Méndez de Manzanares el Real. Se hace también, en cierto modo, con motivo de la próxima celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. En cierto modo, también está dirigido a los profesores, a escolares un poco más mayores, ¿no?, que puedan aprender un poco, pues, herramientas para fomentar la paz. Sí, pues lo que sucede es que el día 30 de enero se recuerda bastante el aniversario en que mataron a Mahatma Gandhi, que es uno de los promotores de la lucha sin violencia, de cómo conseguir grandes transformaciones y grandes logros sin utilizar la violencia. Y ya desde hace bastantes años es muy tradicional en los colegios utilizar este día para hacer énfasis y poner en hincapié en este aspecto. Sí, en este sentido, pues en Manzanares, igual que en muchos lugares, pues durante la semana se hacen actividades, talleres de tipo variado, de carácter educativo, y bueno, vamos a empezar la semana con este taller. ¿A quién va dirigido esta jornada, por cierto? Porque hemos hablado de que pueden acudir, por ejemplo, profesores, en general adultos, pero también podrán participar alguna persona más joven. Sí, claro. Es un taller activo, participativo, dinámico. No es una charla, no es una conferencia, es un taller en que se realizan actividades generadoras
Va dirigido, pues, como es sobre el aspecto educativo, pues principalmente a personas educadoras de diferentes centros educativos, pero también a personas que trabajan en centros culturales, igualmente a padres y madres, a las familias que tienen una responsabilidad educativa muy importante, muy importante. Y claro, hay personas que no son todavía padres o madres, pero que es interesante participar en el taller porque se aprende, vamos a intentar a ver cómo podemos trabajar de manera educativa este tema, que es avanzar en resolver conflictos tanto personales como sociales de manera educativa, sí. Ujú. Lo que quería añadir es que, claro, esto es un trabajo grande y largo. Y incluso hay universidades que dedican másteres con muchas horas y hay instituciones que dedican mucho tiempo a trabajar por la paz. Entonces el taller con 3 horas se nos queda muy cortito. Vamos a aprender unas poquitas cosas, pero es elemental, es fundamental el taller. Sí, es importante la participación. Estaba mirando que puede ser incluso un taller de 3 horas intenso, ¿no? Porque tiene varias cuestiones que se van a tratar, se van a hacer alguna dinámica de cooperación, ejercicios un poco para ver el tema de sustituir competición por apoyo mutuo, o también hablar de vivencias en los que ha tenido una especial significación la violencia o la agresividad. Pero claro, la pregunta que habrá mucha gente que se haga es, siempre pensamos, viendo claro esas noticias, la guerra en Ucrania, en Palestina, etcétera, etcétera, en otros puntos del planeta, que la paz la hacen los gobiernos o intervienen, digamos, los gobiernos, y son ellos los que tienen que, ponerse las pilas para llegar a la paz. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo los particulares para conseguir pues que no haya esa situación? Pues sí, claro. Claro, hay personas que llegan a tener mucho poder. Los políticos de los grandes países tienen mucho poder y cualquier decisión que toman influyen mucho en las relaciones internacionales, en las relaciones en los interiores de los países, en el desarrollo de actividades violentas, menos violentas. Claro, los gobiernos existen porque hay alguien que los apoya, porque hay mucha gente que los apoya. Hay gobiernos democráticos que tenemos la oportunidad de votar, hay otros gobiernos menos democráticos, pero claro, exige un esfuerzo grande. Todo esto es un esfuerzo grande, es una creación colectiva y tenemos que aportar nuestro granito, nuestro apoyo. Parece que el apoyo de una sola persona es poquita cantidad, pero si nos vamos uniendo y nos vamos juntando y vamos promoviendo actividades sin violencia, pues seguro que los políticos con grandes responsabilidades van a cambiar. Sí. Tan importante como pues ser consciente de que una colectividad en la que haya mucha gente que participe puede señalarle a los agentes políticos pues cómo ir hacia esa paz. También es importante que cada uno de nosotros aprendamos un poco a fomentar la cultura en nuestro entorno, ¿no? Que también de vez en cuando nos metemos o somos testigos de situaciones de todo lo contrario, de violencia, de agresividad y tal. ¿Cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, también en las aulas escolares, ¿cómo se puede enseñar a los jóvenes, a los alumnos, a fomentar la paz y a no tender hacia la agresión? Pues sí, por ejemplo, hay una cosa muy elemental y muy importante, y es que aprendemos mucho jugando desde pequeñitos, y la educación infantil es la más importante de todas. Ahí donde aprendemos actitudes y valores que vamos a conservar durante mucho tiempo, y luego cambiarlas nos va a costar mucho. Hay unas herramientas que son los juegos. Llevamos ya bastante años, como 40 años, que alguien empezaron a estudiar que se podía jugar sin competir, sin sacar a nadie del juego, sin reírse de los que pierden, no, todos ganando. Se llaman juegos cooperativos y en muchos lugares se han
se han fomentado. Sí noto cuando voy a los grupos que al menos ya no se ríen de los que pierden, al menos ya el que tiene menos habilidades no lo sacan fuera, sino que les ayudan a integrarse y participar de alguna manera. Luego también existen otras técnicas como el aprendizaje cooperativo, procurar que todas y todos los niños, incluso con mayores, aprendan, estudien juntos, en grupo, colectivamente, enseñándose unos a otros. Y bueno, luego las habilidades típicas de convivencia, como escucharse, buscar lo positivo de los demás, la empatía, la asertividad, la autoestima. Realmente, pues, quienes estamos en esto vemos que hay mucho trabajo por delante, pero a veces con una pequeña actividad de uno de estos elementos se transmite mucho y se va viendo que hay una actitud distinta en los comportamientos de las personas. Bueno, pues hemos conocido parte de lo que se va a hablar este próximo sábado, 24 de junio, por la tarde, más o menos hacia las 4:30 va a comenzar en la Biblioteca Municipal Concha Méndez de Manzanares el Real, que está, recordamos, en la calle Cañada número 26, en este taller Educar ante los conflictos armados que se va a dar por parte de Emilio Arranz Beltrán, profesor de educación primaria y que ha trabajado en movimientos que buscan la paz sin usar la violencia en Manzanares el Real. Muchas gracias por atendernos. Una última cuestión, ¿hay que apuntarse previamente para poder participar? No, no es necesario apuntarse. El aula del centro cultural es amplia, es cómoda y vamos a estar bien ahí. Muy bien. Bueno, pues Emilio Arranz, muchas gracias por habernos hablado de estas maneras, ¿no?, de fomentar la paz en las aulas, de cómo también podemos hacerlos a través de nuestras experiencias vitales de cada día en nuestro entorno. Y suerte con esta iniciativa. Pues gracias a vosotros también por vuestra colaboración, porque ya ves que estamos en un momento histórico en el que hay que aportar todo nuestro esfuerzo para que haya menos violencia. Gracias. Hasta el sábado. Hasta el sábado.